Hay momentos en la historia donde la aparición de una sola máquina cambia el curso de un conflicto. No por el número de unidades desplegadas, no por su tamaño, sino por el miedo que genera, por el respeto involuntario que inspira incluso entre sus enemigos. En la Segunda Guerra Mundial, el Focke-Wulf FW-190 fue precisamente eso, un cazador letal, un símbolo de supremacía tecnológica alemana y un fantasma metálico que, una vez en el aire, obligaba a repensar toda estrategia de combate. A diferencia del más conocido Messerschmitt Bf-109, que dominó los primeros años del conflicto, el FW-190 emergió como una respuesta agresiva, casi desafiante, al creciente poderío aéreo aliado. En 1941, cuando el FW-190 apareció por primera vez sobre el cielo europeo, los pilotos británicos quedaron desconcertados. Aquel avión superaba al venerado Spitfire MKV en prácticamente todos los aspectos: velocidad, aceleración, potencia de fuego, agilidad a baja altitud, y lo hacía con una arrogancia mecánica que no se podía ignorar. Hay una posibilidad real de que no estés preparado para escuchar lo que sigue. No es una historia de héroes con final feliz. Es una advertencia. Una llamada de atención para quienes creen que la tecnología aliada siempre tuvo la delantera. Si sigues viendo, lo que descubrirás podría cambiar tu visión del dominio aéreo en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, si te atreves a continuar, vas a conocer los secretos más oscuros del FW-190, los combates donde hizo temblar a los mejores pilotos del mundo, y los intentos desesperados de los aliados por conseguir uno, incluso arriesgando vidas solo para robar sus entrañas. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El Focke-Wulf FW-190, apodado por algunos pilotos aliados como el Butcher Bird, el pájaro carnicero, nació en un momento donde la Luftwaffe necesitaba algo nuevo, algo radical. Diseñado por el brillante ingeniero Kurt Tank, el FW-190 rompió con muchas convenciones de diseño aéreo alemanas. En lugar de un motor en línea refrigerado por líquido, como el Bf-109 o el Spitfire, Tank optó por un motor radial, el BMW 801. Un bloque poderoso, confiable, capaz de absorber daños y seguir volando. Este solo cambio tuvo implicaciones profundas. Los primeros prototipos del FW-190 comenzaron a volar en 1939, pero fue en junio de 1941 cuando los británicos lo enfrentaron en combate por primera vez. Y no estaban preparados. En los informes posteriores a las misiones, pilotos experimentados del Escuadrón 602 de la RAF, basados en Tangmere, relataron cómo eran superados en trepada, en velocidad horizontal e incluso en la capacidad de escapar. Uno de esos pilotos, el teniente de vuelo John Dundas, escribió en su diario: «Hoy vi algo que no debía existir. No lo escuché llegar, lo vi pasar como un rayo, y luego vi caer a uno de los nuestros». Lo que nadie esperaba era que Alemania ocultara al mundo durante más de un año la existencia de este avión. ¿Cómo era posible que los aliados no lo detectaran antes? ¿Qué clase de secreto estaba volando por encima de sus cabezas sin que ellos lo supieran? Ese vacío informativo fue parte de la genialidad de la Luftwaffe. Durante más de 12 meses, el FW-190 fue operado de forma limitada, pero estratégica. Solo en ciertas misiones. Solo cuando sabían que el impacto sería devastador. Fue un golpe quirúrgico, aéreo, psicológico. Cuando finalmente el Reino Unido logró capturar un FW-190 intacto en junio de 1942, gracias a un aterrizaje forzoso del Oberleutnant Armin Faber en Gales, los técnicos de la RAF no podían creer lo que veían. El análisis del avión reveló sistemas electrónicos avanzados, una cabina moderna con controles más ergonómicos, un tren de aterrizaje más robusto y un blindaje que no comprometía la maniobrabilidad. El motor BMW 801D2 ofrecía 1,700 caballos de fuerza, con una velocidad máxima de 656 km por hora a 6,200 metros de altitud. El empuje era impresionante, una relación peso-potencia que permitía un ascenso vertiginoso y maniobras cerradas imposibles para otros cazas de motor en línea. A plena carga, podía elevarse desde el suelo en menos de 600 metros. La construcción del FW-190 también era revolucionaria.
El fuselaje de aluminio monocasco era ligero pero resistente. Las alas, anchas y bajas, ofrecían una estabilidad excepcional en combate cerrado. Las superficies de control estaban reforzadas, y su timón vertical era lo suficientemente amplio para mantener la estabilidad incluso con fuertes ráfagas cruzadas. Su armamento, en la mayoría de variantes, combinaba dos ametralladoras MG-17 de 7,92 mm montadas sobre el motor con 4 cañones MG-151/diagonal 20 de 20 mm en las alas. En variantes como la A8 o la F8, también se integraron cañones MK-108 de 30 mm capaces de derribar un bombardero con un solo impacto. Mientras el Spitfire MKV apenas alcanzaba los 595 km/h en altitud, y el Bf 109 tenía problemas con el tren de aterrizaje estrecho, el FW-190 ofrecía una solución completa, balanceada, casi despiadada en su eficacia. Ahora bien, ¿qué habría pasado si Alemania hubiese producido el FW-190 desde el inicio del conflicto en 1939? ¿Y si en lugar del Bf 109, este monstruo hubiese liderado el Blitz sobre Londres? ¿Estaríamos contando una historia diferente hoy? Esa pregunta no es solo retórica. Es el punto de partida de una travesía por la historia que vamos a desentrañar juntos. Porque este no es un avión cualquiera. Es un símbolo de lo que sucede cuando el diseño, la ingeniería y la necesidad desesperada se combinan bajo presión. Es la historia de un depredador con hélices, que no solo voló más alto, sino que voló más allá del miedo de sus enemigos. La historia del Focke-Wulf FW-190 comienza no como un acto de inspiración creativa, sino como una necesidad urgente. En 1938, la Luftwaffe ya era una de las fuerzas aéreas más temidas del planeta. Contaba con el Messerschmitt Bf 109, un caza elegante y veloz que había dominado los cielos durante la Guerra Civil Española y prometía continuar su reinado en los cielos europeos. Pero a medida que los enfrentamientos se intensificaban, empezaron a surgir grietas en esa aparente superioridad. El Bf 109 tenía una limitación grave. Su motor Daimler-Benz DB601 era vulnerable al daño, y su tren de aterrizaje estrecho y frágil causaba constantes accidentes en tierra. Además, el espacio en cabina era reducido, el campo de visión hacia atrás era pésimo y su carga de armas era limitada. No era un mal avión, pero se estaba quedando atrás frente al rápido desarrollo tecnológico del enemigo. Fue entonces cuando Kurt Tank, ingeniero jefe de Focke-Wulf Flugzeugbau AG, presentó una propuesta radical, un nuevo caza con motor radial, más robusto, más rápido, más maniobrable, con mejor visibilidad y capaz de soportar más daño y fuego enemigo. Muchos dentro del alto mando alemán lo vieron como una herejía. El uso de motores radiales en cazas era considerado obsoleto frente a los modernos motores en línea que dominaban los cielos de Europa. ¿Un motor radial en el nuevo caza de élite de la Luftwaffe? Su sola sugerencia desató una oleada de resistencia interna. En ese momento, hubo una sensación de escepticismo generalizado. Algunos creían que Tank estaba construyendo un caballo de guerra en tiempos de autos deportivos. Había una posibilidad real de que este diseño fuera rechazado antes siquiera de despegar. Y si eso ocurría, Alemania seguiría apostando todo a un modelo que ya mostraba signos de fatiga. Pero claro, si este diseño funcionaba, si el FW-190 lograba lo que Tank prometía, entonces Alemania no solo tendría un nuevo caza. Tendría un monstruo que cambiaría la guerra aérea para siempre. El primer prototipo, el FW-190V1, voló el 1 de junio de 1939, impulsado por un motor radial BMW 139 de 1,550 caballos de fuerza. El resultado fue impresionante en términos de rendimiento, pero el motor sufría problemas de sobrecalentamiento y mantenimiento. Sin embargo, el concepto general era prometedor. Se trataba de una plataforma de combate poderosa, con una estructura sólida, tren de aterrizaje amplio y resistente, excelente visibilidad frontal y lateral, y una facilidad de mantenimiento que los mecánicos adoraban. No estaba destinado solo a volar. Estaba destinado a sobrevivir. Tras varias pruebas y rediseños, el verdadero corazón del FW-190 llegó con el motor BMW 801, un radial de 14 cilindros en doble estrella, refrigerado por aire, con una potencia que superaba los 1,700 caballos. Este motor, combinado con un sistema innovador de control automático de temperatura, permitió mantener el rendimiento a diferentes altitudes sin sobrecalentarse,
algo que incluso los motores en línea tenían dificultades para lograr. Además, tenía una ventaja táctica vital: podía recibir balazos, perder cilindros y aún así mantener potencia suficiente para regresar a base. El avión era compacto, con una envergadura de 10,5 metros, una longitud de 8,84 metros y un peso máximo al despegue de cerca de 5,300 kilogramos. Su velocidad máxima rondaba los 656 km por hora a 6,200 metros, con una razón de ascenso inicial de 15,3 metros por segundo. Pero lo que realmente lo hacía temible era su capacidad para acelerar bruscamente y trepar con potencia incluso a baja altitud. Esto le permitía entrar y salir del combate casi a voluntad y definir las reglas del enfrentamiento. Los primeros modelos operativos, el FW-190A1, comenzaron a llegar a las unidades de combate en 1941. La reacción fue inmediata. En pruebas internas de la Luftwaffe, los pilotos que pasaban del Bf-109 al FW-190 quedaban fascinados. La estabilidad de vuelo, la comodidad de cabina, la visibilidad, todo era mejor. El piloto Joseph Pip Springer, uno de los ases más reconocidos de la Luftwaffe, escribió: «Al volar el 190 por primera vez, supe que tenía en mis manos algo diferente. Se sentía como si el avión te obedeciera antes incluso de que pensaras en mover la palanca». Las comparaciones con los aviones enemigos tampoco tardaron en llegar. Durante combates sobre el Canal de la Mancha en el verano de 1941, los Spitfire MKV se vieron superados una y otra vez. El FW-190 podía realizar un giro vertical sin perder energía, romper el combate en ascenso o descenso y alcanzar velocidades superiores en picado. En un combate simulado organizado en Rechlin entre un FW-190 y un Spitfire capturado, el resultado fue claro: el caza alemán tenía ventaja táctica en la mayoría de escenarios, salvo en giros sostenidos cerrados a baja velocidad. Los británicos, desconcertados, comenzaron a reportar la aparición de un nuevo avión enemigo que parecía ser invulnerable. ¿De dónde había salido? ¿Por qué nunca lo vieron venir? ¿Y cómo es que superaba al Spitfire, el orgullo de la RAF? La presión fue tal que el gobierno británico ordenó una operación específica para capturar uno intacto. No fue necesario. En una vuelta irónica del destino, el piloto alemán Armin Faber, tras un combate sobre el canal en junio de 1942, se desorientó y aterrizó su FW-190A3 por error en un aeródromo británico. El análisis posterior confirmó las peores sospechas aliadas. El FW-190 era más que un caza moderno. Era una máquina diseñada para dominar, resistir y castigar. Mientras tanto, Alemania lo sabía. Comenzó a acelerar la producción en fábricas ubicadas en Marienburg, Bremen y más tarde en Francia ocupada. El FW-190 fue desplegado en múltiples versiones: caza, interceptor, cazabombardero y avión de ataque al suelo. Su versatilidad superó todas las expectativas. Fue utilizado por Alemania, Hungría, Turquía, Francia, en la posguerra, e incluso por la URSS, que capturó varios y los probó con admiración en sus campos de ensayo. Pero su verdadero campo de pruebas fueron los cielos. Y esos cielos, durante mucho tiempo, pertenecieron a este monstruo. Lo que aún no sabían sus enemigos era hasta qué punto el FW-190 se convertiría en su obsesión. El Focke-Wulf FW-190 no tardó en dejar de ser una promesa para convertirse en una amenaza tangible. Apenas comenzó a operar sobre los cielos del frente occidental, sus enemigos lo sintieron. No fue solo una cuestión de estadísticas o informes de inteligencia, fue visceral. Los pilotos aliados se encontraron, de repente, con un rival que no solo podía igualarlos, sino superarlos en casi todos los escenarios. Desde su despliegue inicial en el Hackdeschwader 26 Schlageter, el FW-190 se convirtió en una máquina de supremacía aérea. Volando misiones desde bases en la Francia ocupada, sus primeras grandes apariciones fueron sobre la costa del Canal de la Mancha, donde enfrentaron a Spitfires del número 11 Group de la RAF. El resultado fue devastador. En múltiples enfrentamientos, los pilotos británicos reportaron pérdidas significativas, muchas veces sin siquiera haber podido colocar un solo disparo sobre el enemigo. El éxito del FW-190 se debía, en parte, a su diseño aerodinámico limpio, su tremendo poder de motor y su excepcional carga útil. Pero había algo más. El avión era intuitivo. Se dejaba volar.
Era robusto, confiable y agresivo. A diferencia del Bf-109, que exigía cierta delicadeza en el manejo, el FW-190 respondía al piloto como un animal entrenado que deseaba entrar en combate. La tecnología del FW-190 estaba adelantada a su tiempo. Su cabina tenía un panel de instrumentos bien organizado, con controles eléctricos y neumáticos distribuidos de forma lógica. El sistema Comando Gerad del BMW 801 automatizaba la mezcla de combustible, el paso de la hélice y el encendido del motor, permitiendo al piloto concentrarse en el vuelo y el combate. Este detalle, que podría parecer técnico, era en realidad una ventaja decisiva. Mientras que un piloto de Spitfire o de Mustang debía gestionar múltiples parámetros manualmente, el piloto de un FW-190 simplemente volaba y luchaba. Los aliados no lo sabían aún, pero cada minuto que pasaban sin una respuesta al FW-190 era un minuto en el que sus cielos eran reclamados por Alemania. Y si el dominio se prolongaba demasiado, el control aéreo sobre Europa podría inclinarse de manera irreversible a favor del eje. El armamento estándar del FW-190A4, una de las variantes más prolíficas, incluía dos ametralladoras MG-17 de 7,92 mm montadas sobre el motor y cuatro cañones MG-151/diagonal 20 de 20 mm, dos en cada ala. Esta configuración lo convertía en un auténtico asesino de cazas y bombarderos. Más adelante, versiones como la A8 incorporarían cañones MK-108 de 30 mm capaces de derribar un B-17 con solo unos pocos impactos. Ningún avión aliado en ese momento combinaba tal potencia de fuego con tanta maniobrabilidad. En combate, esta superioridad técnica se traducía en ventaja táctica. En julio de 1942, durante la Operación Jubilee, un asalto conjunto anglo-canadiense a Dieppe, Francia, se desplegaron escuadrones completos de FW-190 para proteger las defensas costeras. En apenas unas horas de combate, se derribaron 106 aviones aliados. Los registros de la Luftwaffe indicaron apenas 48 pérdidas propias, muchas de ellas por fuego antiaéreo y accidentes en tierra. La balanza era brutal. El piloto Walter Oesau, comandante del JG-2 Richthofen, voló numerosas misiones con el FW-190 y llegó a describirlo como una extensión de mi voluntad. Lo pensaba y ya lo estaba haciendo. Oesau acumuló más de 120 victorias, muchas de ellas a bordo del FW-190. Su testimonio no era único. Joseph Priller, otro as legendario, obtuvo 101 derribos y se hizo famoso por ser uno de los pocos pilotos alemanes que voló una misión de ataque durante el desembarco aliado en Normandía, el 6 de junio de 1944, a bordo de su FW-190. ¿Cómo era posible que un solo avión pudiera tener tal impacto en el resultado de tantas batallas aéreas? ¿Por qué los aliados comenzaron a desarrollar tácticas específicas solo para enfrentarlo? Los británicos, ante la amenaza creciente, apresuraron la producción de variantes avanzadas del Spitfire, como el Mk-9, diseñado específicamente para enfrentar al FW-190. Este modelo, con un motor Rolls-Royce Merlin 61 de 2 etapas, podía igualar la velocidad del caza alemán en altitud. Sin embargo, requería un piloto más experimentado para sacarle provecho y era más difícil de mantener en el frente. Del lado estadounidense, el P-47 Thunderbolt fue una de las primeras respuestas robustas al FW-190. Su motor radial Pratt & Whitney R2800 le daba un perfil de rendimiento comparable, aunque su gran tamaño lo hacía menos ágil en combate cerrado. Más adelante, el P-51 Mustang con motor Merlin se convertiría en el principal rival del FW-190 en el cielo europeo, pero eso solo ocurriría a finales de 1943, cuando ya la Luftwaffe había sembrado el terror con el FW-190 por más de 2 años. En comparación directa, el FW-190-4 superaba al Spitfire MKV en velocidad, potencia de fuego y resistencia, y ofrecía una maniobrabilidad excelente a baja altitud, donde dominaba el combate. Aunque el P-47 Thunderbolt era ligeramente más rápido y muy resistente, su gran tamaño lo hacía menos ágil en giros cerrados. Mientras el Spitfire ofrecía buena maniobrabilidad y precisión, era más frágil y menos potente que su contraparte alemana. El FW-190 lograba un equilibrio letal entre velocidad, potencia de fuego y robustez que lo hacía temido en todos los frentes. Como se observa, el FW-190 mantenía un equilibrio ideal entre potencia, armamento y maniobrabilidad. Sus puntos débiles estaban en altitudes muy elevadas y en curvas sostenidas cerradas a baja velocidad.
pero en casi todos los demás aspectos, dominaba. Pero si era tan superior, ¿por qué Alemania no ganó la guerra aérea? ¿Qué falló? La respuesta no está en el avión, sino en el contexto. Producción limitada, falta de combustible, escasez de pilotos entrenados y la aplastante capacidad industrial aliada comenzaron a cerrar la brecha tecnológica. Aún así, durante más de 3 años, el FW-190 reinó en los cielos de Europa continental. Y lo hizo con un rugido inconfundible, el del BMW 801, que aún hoy, en museos de aviación, hace vibrar los suelos cuando se pone en marcha. Cuando los aliados comprendieron finalmente que el FW-190 no era un caza cualquiera, sino una amenaza estratégica, la preocupación se transformó en obsesión. Ya no se trataba simplemente de derribar estos aviones, se necesitaba comprenderlos, destriparlos, analizarlos, reproducirlos, si era posible. Porque mientras los cielos estuvieran habitados por el FW-190, la superioridad aérea seguiría siendo una ilusión peligrosa. Los servicios de inteligencia británicos recibían reportes cada vez más alarmantes. Las pérdidas aumentaban. Las misiones sobre el norte de Francia resultaban en emboscadas perfectas ejecutadas por escuadrones equipados con FW-190. Los Spitfire MKV, que habían sido el orgullo de la RAF, eran vulnerables, incluso obsoletos frente a la nueva amenaza. La pregunta era ineludible: ¿cómo derrotas a un enemigo que ni siquiera entiendes completamente? Y si no lo descifras a tiempo, podrías estar enviando a tus mejores pilotos a una trampa aérea sin salida. Pero claro, si lograban capturar uno, si pudieran ponerle las manos encima, desmontarlo tornillo a tornillo, entonces tal vez podrían cerrar la brecha. Tal vez incluso revertirla. La oportunidad llegó por azar, pero fue decisiva. El 23 de junio de 1942, durante una patrulla sobre el Canal de la Mancha, el piloto de la Luftwaffe Oberleutnant Armin Faber, confundido por la geografía y la intensa presión del combate, aterrizó por error su FW-190-3 en el aeródromo de RAF Pembrey, en Gales. Fue como si un meteorito cayera en las manos de los británicos. De inmediato, el avión fue asegurado y enviado al centro de pruebas en Farnborough. Allí, comenzó uno de los análisis más intensos realizados sobre un caza enemigo durante toda la guerra. Los ingenieros y pilotos de prueba quedaron impactados por la calidad del diseño. El FW-190-3 era más rápido que cualquier Spitfire operativo, estaba mejor armado, y su cabina estaba optimizada para la comodidad y eficiencia del piloto. El sistema Commandogerat simplificaba las operaciones de motor de una forma que ningún avión aliado igualaba en ese momento. El Curiosity Gap no tardó en abrirse por completo. Los británicos empezaron a preguntarse: ¿cuánto tiempo habían volado a ciegas contra este enemigo? ¿Cuántas misiones se perdieron simplemente por ignorancia técnica? ¿Y si este avión estuviera en nuestras manos desde antes? Las pruebas de vuelo fueron concluyentes. El piloto de pruebas de la RAF, Eric Winkle Brown, uno de los más experimentados de su generación, voló el FW-190 y describió la experiencia como volar con ventaja injusta. Brown, quien pilotó más de 400 tipos distintos de aviones, afirmó que el FW-190 tenía uno de los controles más balanceados y armoniosos que jamás había experimentado. La facilidad con la que entraba en picado, giraba o salía del combate era notable. Con este avión, un piloto mediocre se convierte en una amenaza. En las manos adecuadas, es una pesadilla para el enemigo, escribió en su informe. Con esa evaluación, el Reino Unido inició una serie de programas de desarrollo urgente. El Spitfire Mk9, con motor Merlin 61 de doble etapa, fue lanzado al combate antes de completar todas sus pruebas solo para hacer frente al FW-190. Se ajustaron tácticas de combate, formaciones, y se comenzaron a simular dogfights contra el modelo capturado. En paralelo, los Estados Unidos realizaron sus propios estudios a través del USAF Intelligence Service, y más adelante también lograrían capturar ejemplares del FW-190 en territorio francés y alemán. El nivel de fascinación fue tan alto que incluso se llegó a proponer la construcción de un modelo inspirado en el FW-190. Aunque los aliados no copiaron el diseño directamente, la influencia del avión alemán se reflejó en la evolución de cazas como el P-47 Thunderbolt, el Hawker Tempest y en ciertos ajustes del Mustang P-51.
Lo que habían aprendido del análisis técnico del enemigo moldeó el diseño de sus futuras armas aéreas. El FW-190 también apareció en los documentos de evaluación del Ejército Rojo. Pilotos soviéticos volaron unidades capturadas y reportaron que el FW-190 exige respeto. Si no lo ves primero, probablemente no lo verás nunca. La URSS trató de replicar algunas de sus características en modelos como el Lavochkin La-7, pero la ingeniería alemana seguía siendo difícil de reproducir con exactitud sin acceso a su red industrial. En términos prácticos, esta obsesión aliada con el FW-190 tuvo un efecto dominó en el desarrollo aéreo. Aceleró la carrera por una superioridad tecnológica que ya no era opcional, sino vital. Cada misión de reconocimiento, cada ataque a fábricas, cada incursión aérea sobre Alemania tenía un doble objetivo: debilitar la infraestructura y, al mismo tiempo, destruir cada FW-190 que se encontrara en el aire o en el suelo. Pero mientras más aprendían sobre él, más crecía una inquietud. ¿Y si el FW-190 no había alcanzado aún su versión definitiva? ¿Y si los alemanes estaban desarrollando una variante aún más peligrosa? No estaban equivocados. Por un tiempo, el FW-190 pareció invencible. Durante más de 2 años, dominó los cielos del frente occidental con una eficacia brutal. Fue el azote de los bombarderos aliados, el terror de los pilotos de Spitfires y el orgullo de la Luftwaffe. Pero todo imperio aéreo, por más fuerte que sea, eventualmente encuentra su límite. Y el FW-190, como todo depredador, iba a tener que enfrentarse a una nueva generación de cazadores. La caída del FW-190 no fue inmediata ni repentina. Fue lenta, dolorosa. Cada nuevo modelo aliado era una piedra más en el muro que iba cerrando el cerco. Todo comenzó a cambiar a mediados de 1943. Para entonces, los aliados ya habían absorbido los secretos del FW-190, comprendido sus fortalezas y diseñado cazas específicamente para enfrentarlo. El Spitfire Mk9 y el Mustang P-51 comenzaron a volar misiones en mayores cantidades. Ambos modelos presentaban mejoras aerodinámicas y motores con sistemas de sobrealimentación más avanzados, lo que les permitía mantener potencia a gran altitud, precisamente donde el FW-190 comenzaba a sufrir. En combates por encima de los 7,000 metros, el caza alemán perdía agilidad y su BMW 801 comenzaba a mostrar debilidades. El mundo se estaba volviendo más rápido, más alto, más coordinado. El FW-190, aunque seguía siendo formidable, comenzaba a sentirse pesado, tenso, rebasado. Ya no era el cazador. Comenzaba a ser la presa. Y si eso seguía así, no importaría cuán bien diseñado estuviera. Sería solo cuestión de tiempo para que lo superaran o lo reemplazaran. La Luftwaffe lo sabía. Y por eso, a mediados de 1944, comenzaron a desplegar una nueva versión mejorada, el FW-190-9, apodado por sus pilotos como Dora. Esta variante abandonó el motor radial BMW 801 y lo reemplazó por un Yankes Jumo 213A, un motor en línea refrigerado por líquido que entregaba hasta 2,240 caballos de fuerza con inyección de metanol MW50. Esto permitía al D9 alcanzar velocidades de hasta 700 km por hora a 6,600 metros y le daba un rendimiento mucho mejor en altitud, donde las versiones anteriores eran vulnerables. La Dora era más larga, más estilizada y más especializada en el rol de interceptor de alta cota. Aunque su armamento se redujo ligeramente para aligerar peso, solo 2 cañones MG-151 de 20 mm en las alas y 2 ametralladoras MG-131 de 13 mm sobre el motor, su rendimiento lo compensaba. En combate contra bombarderos B-17 y cazas de escolta, los pilotos de D9 reportaron mayor capacidad de sobrevivencia y mejor rendimiento en picado. Uno de los ases que pilotó la Dora fue Gerard Barkhorn, segundo piloto con más victorias de la historia, 301 derribos confirmados, quien declaró que el D9 era lo más cercano a un cuchillo caliente cortando mantequilla. Si tenías altitud y lo sabías usar, era mortal. Pero había un problema. Varios, en realidad. Primero, la producción. En total, se fabricaron poco más de 700 unidades del FW-190-9, muy pocas para revertir el rumbo de una guerra que ya se inclinaba drásticamente a favor de los aliados. Segundo, la formación de pilotos.
Para 1944 y 1945, la Luftwaffe estaba desesperadamente falta de personal entrenado. Jóvenes sin experiencia eran enviados al frente en cazas de última generación sin haber acumulado más que unas pocas horas de vuelo. Tercero, el entorno estratégico. El cielo alemán ya no era un lugar seguro. Escuadrones enteros de Mustangs volaban patrullas de escolta sobre territorio del Reich, cazando cualquier caza alemán que despegara. Las fábricas eran bombardeadas de día y de noche. El combustible escaseaba. La moral se desmoronaba. Y sin embargo, incluso en ese contexto, el FW-190 siguió peleando. Con rabia. Con eficacia. Durante la Operación Bodenplatte, el 1 de enero de 1945, la Luftwaffe lanzó un ataque masivo sorpresa contra aeródromos aliados en Bélgica y los Países Bajos. Más de 900 cazas, en su mayoría FW-190 y Bf-109, participaron. Aunque la operación logró destruir más de 200 aviones aliados en tierra, el costo fue altísimo. Cerca de 300 cazas alemanes fueron derribados, muchos por fuego antiaéreo y otros por cazas aliados que respondieron con velocidad. Fue una de las últimas veces que el FW-190 voló en números significativos. A partir de ese momento, la derrota era inevitable. A pesar de sus esfuerzos, incluso con variantes mejoradas como el Ta-152H, una evolución extrema del FW-190 diseñada como caza de gran altitud, Alemania ya no tenía el músculo industrial ni la superioridad aérea para sostener la guerra. Solo se produjeron unos 67 Ta-152, y aunque fueron técnicamente superiores a cualquier caza aliado de su tiempo, llegaron demasiado tarde. ¿Y si el D-9 o el Ta-152 hubieran sido desplegados en masa 2 años antes? ¿Habrían cambiado el curso del conflicto? ¿Habría tenido la Luftwaffe una oportunidad real de recuperar el cielo? Esa pregunta, por más tentadora que sea, ya no tiene respuesta definitiva. Lo cierto es que el FW-190 fue una víctima no de su diseño, sino de las circunstancias. De una guerra que Alemania no podía ganar por más que sus ingenieros desafiaran las leyes de la aerodinámica. El último FW-190 operativo voló en misiones de defensa desesperada durante abril de 1945, defendiendo Berlín. Algunos fueron encontrados en hangares abandonados, otros escondidos en granjas. Varios fueron capturados intactos por las tropas soviéticas y americanas. En total, se produjeron más de 20,000 unidades del FW-190 en todas sus variantes. Y aunque fue superado tecnológicamente hacia el final del conflicto, su legado permanece como uno de los cazas más equilibrados, versátiles y letales jamás construidos. No fue derrotado por el enemigo. Fue superado por el tiempo. La historia del FW-190 es, en el fondo, la historia de una advertencia que llegó con alas. No fue simplemente un avión. Fue una declaración. Una amenaza silenciosa que, durante años, surcó los cielos europeos con una mezcla de elegancia y brutalidad. Dominó, impuso y luego, lentamente, fue apagándose. No por fallos propios, sino porque el mundo a su alrededor cambió demasiado rápido. Pocas veces en la historia de la aviación militar un solo diseño ha generado tal mezcla de respeto, temor y obsesión. El FW-190 fue, sin exagerar, uno de los únicos aviones enemigos que los aliados querían tener tanto como querían derribar. Porque entendieron que enfrentarlo era una cosa, pero poseerlo, estudiarlo, descifrarlo, podía cambiar el curso del cielo. Hoy, más de 80 años después, sigue siendo motivo de estudio. Restauradores y museos lo persiguen como una reliquia de una era donde la tecnología se forjaba a toda velocidad, al calor de la necesidad y bajo la sombra del conflicto. Su silueta, su rugido, su historia, siguen intactos. Y su legado no se mide solo en números de derribos o estadísticas de combate. Se mide en el impacto que tuvo en el pensamiento estratégico de las fuerzas aéreas, en cómo obligó a sus enemigos a evolucionar y en cómo forzó a sus propios creadores a superar los límites de la ingeniería. ¿Y si el FW-190 hubiera nacido antes? ¿Y si en lugar del Bf-109 hubiese liderado el ataque en Polonia o la batalla de Inglaterra? ¿Habría durado más el dominio aéreo alemán? ¿Podría haber cambiado el resultado de ciertas campañas? Esas preguntas son tan inquietantes como inevitables. Porque en la guerra,
A veces no gana el que tiene el mejor avión, sino el que lo tiene en el momento justo. Y sin embargo, si este avión hubiese caído en manos aliadas desde el inicio, si los británicos o los soviéticos hubieran tenido acceso a sus planos antes del 41, la historia misma de la aviación moderna podría haber cambiado. El FW-190 dejó de volar hace mucho, pero su sombra sigue ahí, en cada hangar que conserva uno, en cada simulador que lo reproduce, en cada piloto que estudia sus líneas buscando comprender cómo un monstruo como ese pudo volar con tanta gracia. Porque si algo nos enseñó el FW-190 es que la superioridad no siempre dura, pero mientras está, lo cambia todo. ¿Te imaginas lo que podría haber pasado si el enemigo hubiera tenido uno, y tú no?